¿Qué tal, amigos? Vaya jornada de gran ciclismo, ¿eh? Mira que llevo años viendo carreras, viviendo y sintiendo de cerca cuántas pasiones y emociones es capaz de levantar este bendito deporte. Y no recuerdo que se hayan dado tantos pronunciamientos en una jornada como los de hoy. Sí, posiblemente más determinantes, seguro que sí, pero una jornada de tanta intensidad como la que hemos vivido hoy en el Tour de Francia, que además deja, y digo además porque creo que es la parte más positiva, deja las espadas en todo lo alto y el interrogante sin descifrar, sin poderlo aventurar siquiera, me parece que no encuentra precedentes tan claros. Máxime cuando después hay otros aditamentos que han contribuido a que la jornada fuera para nosotros especialmente memorable. Por la victoria de Carlos Rodríguez, sí. No hay dos sin tres. Lo mismo estás 4 años sin pillar cacho, que de repente caen tres etapas cuando todavía queda carrera por delante, ¿no? Y cuando incluso has perdido un hombre como Enric Mas, que era un corredor a pelear también, lo creo sinceramente, por el podio en el Tour de Francia, ¿no? Pero el ciclismo es así y ocurren cosas o los hados se juntan y son favorables o el que juega desde arriba a la lotería con los dados está más inspirado, no lo sé. El caso es que este Tour de Francia, que ya venía señalado como una carrera enorme entre dos súper aspirantes que por tercer año consecutivo iban a rivalizar, yo no recuerdo precedentes de este calibre, en dos corredores tan jóvenes que además tienen por delante una progresión extraordinaria, inimaginable, ¿no? Pero que encima se den tantas circunstancias en la etapa, en la carrera en general, del control, dos equipos muy igualados, dos equipos dispuestos a tener cada día su cuota de responsabilidad, bien sea UAE, bien sea Jumbo, todo mezclado provoca un cóctel explosivo de emociones, de pasión, de sentimientos encontrados, de análisis de todo tipo y pelaje, pero sobre todo a flor de piel, ¿no? Vivimos las etapas, vivimos las carreras con una pasión desbordada, independientemente de quién sea, cada uno tiene su favorito, esto es inevitable, a algunos se les ve más el plumero que a otros, pero es humano, es perfectamente legítimo, aunque desde esta perspectiva tratamos de analizar las cosas con verdadera frialdad, o con la mayor frialdad posible, todo es subjetivo a fin de cuentas. Habíamos hablado ayer de que UAE no le había sacado el rédito necesario a la jornada, le había conseguido, sin embargo, 8 segundos Pogačar a Vingegaard, y tenemos la sensación de que hoy Jumbo le sacó mayor beneficio a pesar de que solo fue un segundo al final. Pero era una etapa muy complicada y van quedando menos. Era una etapa en la que quedaba por ver si llegada a la alta montaña y muchos esfuerzos, Pogačar podía otra vez doblegar a Jonas Vingegaard. ¿Y qué se ha visto? Pues se ha visto que Vingegaard ha echado manos de la inteligencia y algo de lo que hablábamos ayer precisamente, ¿no? Y hablábamos con propiedad, en el sentido de que lo que habíamos visto hasta el momento, excepción hecha de la primera etapa en el Magui Blanque cuando ataca a Vingegaard y le sacó 1-4 exactamente a Pogačar, todo habían sido demarrajes explosivos de Pogačar a los que terminaba cediendo Vingegaard en las dos últimas ocasiones para no perder prácticamente nada de tiempo, o un tiempo meramente anecdótico, aunque luego pueda resultar determinante, porque estamos viendo que esto es cosa de segundos. Y lo que reflexionábamos ayer lo copió Vingegaard, bueno, lo copió. Cualquier mente que lo hubiera visto tenía que reaccionar de esa manera. Hoy, después de la batalla que había desencadenado Jumbo, no para cazar, no tenía ningún objetivo de cazar esa fuga en la que estaban Landa y Aramburu y Gorka Izaguirre y Juanpe, se metieron allí como en todas estas etapas, corredores, cazadores de jornadas. El ritmo de Jumbo desde el primer momento fue asfixiante. El objetivo era llegar al Just Plan con la gente muy tocada y muy sobada y que ahí Vingegaard pudiera tener más opciones sobre Pogačar. Entendido desde el punto de vista de lo que habíamos comentado, ¿no? Llegadas explosivas, el punch, el acelerón violentísimo, la capacidad para mantener ese ritmo altísimo durante un minuto, ahí tiene todas las de perder Vingegaard. Pero sin embargo, en las dos últimas etapas habíamos visto cómo después de abrirse el hueco se mantenían las diferencias. ¿Qué ocurrió hoy? Que cuando llegó la hora de la verdad y Pogačar venía más castigado de lo normal, Vingegaard igualmente. Claro, a ver si vamos a pensar que cuando tiene un equipo solo se castiga al rival, se castigan los dos exactamente igual. La estrategia consiste en ver qué me favorece a mí más, o en qué condición estoy, o qué ritmo tengo que poner
porque le pongo acorde a mi conveniencia. Pero llegado el momento de la verdad, a que ya no importaba si UAE tenía 4 elementos, si Jumbo tenía 4, al final eran las dobles parejas, era Kuss con Pogačar y era Adam Yates, perdón, Kuss con Vingegaard y Adam Yates con Pogačar, ¿no? Las dobles parejas que estamos viendo desde el primer día, porque los dos grandes tienen el privilegio de contar posiblemente a los dos mejores escaladores al margen de ellos, ¿no? Y así ocurrió. Pero vino el momento clave. Había dos momentos, ¿eh? No era tanto si Pogačar conseguía soltar a Vingegaard o Vingegaard conseguía soltar a Pogačar. Era importante los 8 segundos de bonificación que se sustanciaban en la cumbre del Jutplan y los 10 segundos de bonificación que se sustanciaban en Avoriaz. Y Pogačar no cogió ninguno de los dos, a pesar de que le atacó a Vingegaard. Por eso esa renta del segundo de Vingegaard sobre Pogačar, que es el balance final de la carrera, de la etapa de hoy, puede ser meramente exponencial, pero significa muchas cosas, porque hoy Vingegaard, cuando salta Pogačar, no le sigue. No se agota en seguir un ritmo que resulta infernal y le termina resultando asfixiante. Lo mantiene ahí, lo deja partir, y ahí habéis visto, los que lo habéis visto, ¿no? 3 kilómetros prácticamente de subida, y al final Vingegaard caza a Pogačar e incluso, pillado por sorpresa, le roba los segundos de bonificación en la cumbre del Jutplan. Al final, la vigilancia entre los dos es tal que pasan con más de 50 segundos, casi un minuto, creo recordar, hablo de memoria, por la cumbre del Jutplan, casi un minuto por delante de Carlos Rodríguez, y Carlos Rodríguez los pilla bajando. Y los pilla bajando por una razón elemental, porque Pogačar, viendo que Vingegaard no le da ningún relevo, se termina parando también. Claro, Vingegaard no quería llegar con Pogačar a meta. Vingegaard prefería que viniera otro a robar las bonificaciones, a quitárselas a Tadej Pogačar. Y eso lo aprovecha Carlos Rodríguez para, pese a haber coronado con casi un minuto de retraso, enfilar el descenso, cazarlos en un suspiro y ahí está también la habilidad, atacarlos en una curva donde no les dejó prácticamente maniobra. No le dejó maniobra a Adam Yates, que venía marcándole en la rueda. Los otros dos se podían haber desentendido en su marcaje particular, pero en la curva, lo explicaba bien Machín, cierra hacia derecha y ahí se queda cortado Adam Yates porque le interrumpe en el medio Pogačar y Vingegaard. Carlos se marcha solo, arriesga lo que tenía que arriesgar en el descenso y gana la etapa. Yo no sabría cómo calificarlo. Había dicho ayer en la Montonera en Eurosport ese titular, descenso al paraíso, pensando que a pesar de haber sido discutido ese descenso final de la etapa, era una etapa clásica, icónica también el Tour. Coronar Jutplan y descender a Morzine. Hemos visto batallas fantásticas desde los años 70. He tenido el privilegio de ver todas y cada una de ellas y ver las alternativas que se dieron a las victorias españolas. Siempre había ganado abajo en Morzine el que había coronado primero el Jutplan, porque el descenso es muy rápido, son 11 kilómetros y no es fácil recortar, como bien se vio hoy, un poco al estilo de la Milán-San Remo, ¿no? Cuando se desciende del Poyo camino a la meta. No es fácil recortar ahí 5 o 6 segundos. Y al final fue lo que ocurrió. Pero, por primera vez en la historia, no ganó en meta el que coronó arriba. ¿Por qué? Por la estrecha vigilancia entre Pogačar y Vingegaard. Quiero hacer aquí una parte rápido y urgente que yo no creo que necesitara explicación si no fuera porque hay alguna mente vidriosa o con ganas de buscar algún tipo de polémica. Cuando ayer decía aquello de que los accidentes también forman parte del espectáculo. Si se quiere entender de malas maneras, estaríamos abogando por el amor de Dios, con lo mal que yo lo paso cada final de etapa, pendiente de que no haya ninguna caída, con lo mal que lo pasa cualquier aficionado, primero porque son profesionales y seres humanos, en mi caso algunos amigos, y segundo porque no deja de ser una desgracia, aunque no pase nada grave, que se te marche del Tour cualquier corredor, que puede ser uno de los tuyos. No. Entiéndase que la reflexión, que creo que la mayoría la entenderían, significaba que el riesgo forma parte del espectáculo. Y además el espectáculo es el juego, no el espectáculo desde el punto de vista morboso, que eso solo puede ver una mente vidriosa, insisto. Es el juego, el riesgo, la velocidad, el saber negociar, como en cualquier deporte de velocidad. Este descenso se ha mantenido, afortunadamente no se ha cobrado ninguna víctima y sin embargo, estas son las cosas del ciclismo,
Apenas llevábamos unos kilómetros desde la salida cuando se produjo esa montonera que echó fuera de carrera primero a Pedrero y a Menges y a Chávez, y luego en otra caída posterior a Bardet y a Show. Es decir, cuando hay peligro y se extreman las medidas de seguridad, no suele haber tantos accidentes como en cualquier lance de la carrera. Pero entiéndase, por favor, no creo que se necesitara explicación, que de lo que yo hablo es del riesgo, de la tensión, de la habilidad para bajar. De eso forma parte la carrera, forma parte el espectáculo, forma parte el juego y la competición. Bueno, he hecho esa aclaración que yo creo que era innecesaria, pero por si acaso alguien quiere malinterpretar, o por si yo no estuve demasiado afortunado en explicarlo, decir que la jornada nos ha dejado, obviamente, las espadas en todo lo alto y que posiblemente sea lo mejor. El aficionado, el seguidor de Pogačar, el seguidor de Vingegaard hubiera deseado que hubieran dado un golpe de mano espectacular, pero el aficionado más neutro, el que quiere y prima por encima de todo el gran espectáculo que nos queda hasta el final, estará feliz después de haber visto una etapa tan memorable, pensando que pueden venir otras jornadas y Lola entre ellos, que van a ser igual de apasionantes y sin ir más lejos la de mañana. No va a tener esa tensión añadida del descenso, porque acabamos arriba en el Mont Blanc, pero antes va a haber puertos, descensos, tensión, a ver quién le pone el cascabel al gato. Ha pasado más cosas. Carlos Rodríguez ha ascendido al tercer puesto de la clasificación general porque Hindley también se cayó en la montonera y aguantó muy bien toda la etapa, aguantó prácticamente hasta el tramo final cuando se desencadenó la batalla en el ascenso al Just Plan, pero ahí cedió tiempo y por tan solo un segundo, gracias a las bonificaciones, pasó tercero el alto del Just Plan, además de los 10 segundos en meta y de la diferencia registrada. Carlos Rodríguez pasa a ser tercero en la clasificación general. Queda fuera de combate Pidcock. Pero bueno, ahora lo aclaramos porque primero vamos a repasar las clasificaciones. En prácticamente 4 horas de carrera ganó Carlos Rodríguez con 5 segundos de ventaja sobre Pogačar, 5 segundos sobre Vingegaard, Adam Yates a 10 segundos, Kusa 57, Hindley a 1,46, Félix Gall en el mismo tiempo, Pello Bilbao a 3,19, Simon Yates a 3,21, perdió contacto pronto, y Guillaume Martin 5,57 con David Gaudy. Tomás Pidcock entregó 8 minutos en meta y otros de los que estuvieron por delante, por ejemplo Mikel Landa, perdieron más de 13 minutos. En resumidas cuentas, que en la clasificación general se ha producido un vuelco en algunos puestos y especialmente en el podio, ¿no? Vingegaard aumenta en un segundo. Hoy llegaron juntos a meta, pero Vingegaard cobró 12 de bonificación y Pogačar tan solo 11. Así que Pogačar está ahora a 10. Con Carlos Rodríguez a 4,43, con Jay Hindley a 4,44, con Adam Yates a 5,20, con Kuss a 8,15, con Simon Yates a 8,32, con Pello Bilbao a 8,51, con Félix Gall a 12,26 y con David Gaudy, que está a 12,56, quedando Pidcock ya a 14 minutos y los demás muy, muy lejos de cualquier opción, aunque quede siempre abierta alguna expectativa para alguna fuga bidón que bien podría darse en la jornada de hoy. Vamos a repasar precisamente ese recorrido, esa orografía, y estudiamos las opciones, la responsabilidad que compete a Jumbo, en tanto en cuanto sigue manteniendo el maillot amarillo, y eso podría darle un cierto descanso al equipo UAE. Se trata de una etapa que los 80 primeros kilómetros ya tiene muchos accidentes, incluso hasta 3 o 4 picos no puntuables para el Gran Premio de la Montaña, y que se encuentra en el kilómetro 82, poquito antes del Ecuador, con un puerto de primera categoría, 7 kilómetros al 7%. Más adelante hay hasta 6 picos no puntuables, pero exigentes. Otro puerto de primera de 11 kilómetros. Luego el Col de Arabí, de tercera categoría, que son 4 kilómetros y medio. Y en el tramo final del trazado, la subida a Saint-Gervais-Mont-Blanc viene precedida, porque se sube en los últimos 14 kilómetros, primero coronando el Col de Segunda, son apenas 3 kilómetros, y luego subiendo los 7 kilómetros finales a Saint-Gervais-Mont-Blanc, en ese recorrido de 179 kilómetros que nos puede presentar un montón de alternativas. Puede que vuelva a ocurrir lo de hoy, es decir, que independientemente de esa fuga que se va a formar, llegue o no llegue. Hoy ni siquiera asomó que pudiera llegar, y eso que estuvieron unos cuantos kilómetros, pero siempre por debajo del minuto, ¿no? Hoy Jumbo aprovechó, atacó, quemó naves, castigó. Ayer vimos a un UAE bastante más indeciso. No me vengan con otras historias. Un indeciso en cuanto
no quemó tanto, pero el objetivo de conseguir la victoria de etapa, que era el único objetivo que se podía perseguir de cara al desenlace final, se les escapó por los pelos. No obstante, no hizo mala renta Pogačar, al 4 segundos más 4 de bonificación fueron 8. ¿A quién le compete mañana la responsabilidad? Porque comentábamos hoy en la retransmisión, es una teoría que yo manejo siempre. ¿La responsabilidad la tiene el líder o la tienen los dos líderes? Porque en este Tour de Francia hay dos líderes y porque la clasificación general, por mucho que nos muestre ahí 10 segundos de ventaja de Bingo sobre Poggi, sigue estando enormemente apretada. No creo que haya muchos que se jueguen mucho dinero a apostar por uno y otro, dada la igualdad. Hay una igualdad manifiesta también entre los dos equipos. Vamos a ver, no nos engañemos. Una cosa es tener que tirar ante rivales terceros que te puedan poner en apuros, para lo cual necesitas un equipo muy sólido, y otra cosa es tal y como está la carrera. No parece, digo, no parece asomar por el horizonte ningún corredor que esté dispuesto a poner en peligro el maillot amarillo. ¿Que toca currar un poco porque se te va a meter alguien que esté a 10, a 12, a 13 minutos? Un poco. Mantener esa renta con todo el final tan abrupto que tiene la carrera no va a obligar a un desgaste enorme. Al desgaste hay que obligarle cuando quieres atacar. El desgaste que hoy puso Jumbo, todo el equipo desde el primer kilómetro, no voy a decir que a bloque, pero exigiendo y dejando muy reducido el grupo. Eso es un movimiento ofensivo, que no garantiza el resultado final, lo decimos muchas veces. Siempre se dice que ellos han pegado un tiro en el pie porque falló o dejó de fallar. No, hombre, no se pueden mirar así las cosas. Esto es como en el fútbol. Pues estás dominando un partido, creando un montón de ocasiones y perder 0-1 en un contraataque maldito o en un error de tu defensa. En el ciclismo pasa un poco lo mismo. Tú afrontas la etapa con aires ofensivos, con ganas de desgastar a todo el mundo, de que llegue la gente muy tocada al final y tratar de aprovechar ese momento, pero eso no significa que cuando llega todo el mundo muy tocado al final tú vayas a estar mejor que el rival. A veces ocurre lo contrario y te sale el tiro por la culata, pero no te pegas un tiro en el pie, es decir, no te estás equivocando. Otra cosa es que en carrera ese esfuerzo no sea capaz de medirlo el líder, que es el que tiene que ir viendo cómo se siente y si conviene acelerar más o conviene acelerar menos, tal y como vimos en la etapa de hoy. Había momentos en que venía Van Aert a tirar, había momentos en que venía Mike a tirar, había momentos en los que parecía que Pogačar no estaba contento con el ritmo, otros momentos era Vingegaard el que quería más ritmo. Sensaciones, independientemente del planteamiento que los directores hagan en la salida, luego están las sensaciones de los corredores en carrera y hay que ser cauto e inteligente para saber correr. Y si hoy Jumbo quería forzar a Pogačar y vio que a Pogačar no le podía sacar de punto de ninguna de las maneras, si quería aislar a Adam Yates y consiguió solo aislarle a medias porque a la hora de la verdad estaba ya adelante, no significa que no hayan hecho la apuesta. Han hecho esa apuesta y a lo mejor si no lo hubieran hecho, a lo mejor es una posibilidad simplemente, el ataque de Pogačar había tenido mayores consecuencias, ¿no? Pudiera ser. En resumidas cuentas, que esto no es el catecismo ni el ABC, que tampoco hay que sacar siempre unas conclusiones que sean exactas, porque cada uno piensa lo que tiene que pensar de cómo se va desarrollando la carrera. Y no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que hacen los directores o en desacuerdo, pero ellos, mucho mejor que nadie, saben positivamente lo que se están jugando. Y ayer no estaba contento Machín con en que la etapa no lo hubiera podido ganar Pogačar, por ejemplo, como declaraba en nuestros micrófonos, y hoy, sin embargo, pues el Jumbo habrá quedado relativamente contento de mantener el liderato y de incrementar en un segundo la diferencia en la general. Porque sí, era una etapa para Vingegaard, pero convengamos en una cosa, la mayoría estaban o estabais convencidos de que Pogačar iba a enterrar al vikingo. Y yo, en cierto modo, también, pero agarrándome a que Vingegaard se defiende mejor en puertos largos y que Vingegaard puede plantarle cara a Pogačar siempre y cuando no se cebe, no se asfixie, no se ahogue, hoy el danés ha corrido con esa inteligencia y por eso le ha sacado al final una buena renta cuando, sin embargo, tal y como luego se dio al final la etapa, podía haber perdido un tiempo precioso. Bueno, no pretendo alargarme demasiado con este tema porque a la hora de la verdad cada día es diferente, todas las cábalas y especulaciones que se pueden hacer al respecto las tenemos que rectificar al día siguiente, pero esos son los amigos de jugar a técnicos o de decidir lo que hay que hacer o de calificar si se hizo bien o mal. Se hace como considera oportuno y unas veces salen bien las cosas y otras veces salen mal. Hoy, por ejemplo, Landa se metió en una fuga que tenía que haber hecho camino porque era muy buena. Y él y otros, ¿no? Tenían la oportunidad, digo, Landa, porque es la primera vez que le vemos ahí, que no sea por la cola del pelotón.
y sin embargo salió cruz de la etapa. ¿Por qué? Pues porque Jumbo quería a toda costa llevar un ritmo infernal. Es decir, las previsiones luego se tienen que cumplir en la ruta y eso, creedme, no es nada fácil. Afortunadamente, porque si no estaría todo bajo sospecha y sabríamos el resultado de antemano. Y no se trata de eso ni muchísimo menos. Vamos a disfrutar de la etapa de mañana, que sí que es domingo. A mí los sábados me resultan también festivos, por eso se me va la olla de vez en cuando. Y vamos a disfrutar de un espectáculo porque ese recorrido tan exigente, camino de Saint-Gervais, Mont-Blanc, va o puede deparar una etapa parecida a la de hoy. Muy probablemente no tenga el resultado final, la guinda del pastel que hemos tenido hoy con la magnífica victoria de Carlos Rodríguez, pero sí dejadme que utilice el último minuto del vídeo simple y llanamente para poner en valor la victoria del corredor del León de Almuñécar. Porque es verdad que la mayoría de los aficionados tienen el foco puesto, lógicamente, en el gran duelo, ¿no? Pero no es menos cierto que aquí está confirmándose en el Tour de Francia un corredor de primerísima fila. Fijaos la reflexión que se me asalta en estos días. Un corredor que posiblemente no pueda ganar el Tour de Francia nunca, pero un corredor que con 22 años nos está abriendo de par en par las puertas de la esperanza y de la ilusión, como lo ha hecho también Juan Ayuso. ¿Podemos conformarnos con eso? No. ¿Nos tiene que resultar poco el día de mañana? Tampoco. Porque al final nos encontramos con dos corredores que pueden estar ahí en el primer plano, en el primerísimo plano de las figuras del ciclismo, y sin embargo ser unos maulas porque no son capaces de ganar el Tour de Francia. Lo digo para recordar la figura de Enric Mas y de Mikel Landa, que a mí particularmente me siguen mereciendo un respeto reverencial. Ojalá se lo tengamos mañana a Carlos Rodríguez y a Juan Ayuso, porque encumbrarlos y a los demás que puedan venir y entronizarlos es fácil, pero el público a veces o un cierto sector de los aficionados son tan crueles que con la misma facilidad con que los encumbran, luego los censuran y los martirizan. Y eso no es justo. Creedme que no es justo. Hasta mañana.